ustedes sus pastores, Elcio y... Gracias por estar mais uma vez com o seu programa, uma mirada sobre a cidade em aire, em esta manhã um pouco fria aqui na cidade de Houston. Para que estamos? Para levar para você uma mensagem de esperança, uma mensagem de amor, uma mensagem de vida, de transformação. E queremos saludar toda a cidade de Houston, a grande Houston, onde nos vê, onde nos escuta também. Queremos saludar os que estão por a internet, em qualquer parte do mundo, os que nos veem também por YouTube, porque nossos mensagens, grande parte de nossos mensagens vai para YouTube. Esse programa hoje também vai para YouTube. Para você que nos vê, nos escuta, os saludamos e queremos interceder hoje por você. Queremos orar, queremos charlar com você, participar em essa manhã de sua vida, que você também entre no nosso programa e participe com nós outros do programa Uma Mirada sobre a Cidade. Programa apresentado aos viernes, todos os viernes, às 6h30 por Igreja Hispana Betel. Estamos ubicados 8811, como vê na pantalla, Saynote Road, Street, aí 77083, zip code. Você está invitado a estar com nós outros. Hoje por a noite temos serviço de poder, culto de poder, de oração, hoje às 7h30, hoje viernes. Domingo, às 10 da manhã, temos nosso serviço general, um serviço maravilhoso, onde temos ensinança bíblica, discipulado, escola bíblica dominical para todas as idades. Temos também uma alabança muito bonita, prédica, uma manhã de adoração, de alabança. Vocês invitados a estar com nós outros. E vamos orar, ora por você que nos vê, que nos escuta e necessita em essa manhã de uma bendição especial de Deus. Você que está na casa, a mamãe, o papá, com os filhos em esse momento. Os filhos todavia estão de vacation, por final do ano. Por falar de final do ano, queremos desejar a todos Happy New Year, feliz ano novo para todos, porque todavía é o primeiro programa do ano que estamos apresentando, né? Desejamos para você todas as bendições do céu. Padre, bendito seja tu santo nome. Te agradecemos por esse momento, te agradecemos por essa oportunidade que estamos em Nação TV para apresentarmos o programa Uma Mirada sobre a Cidade, sobre essa grande cidade de Houston, Texas. Nos alegramos, Senhor, por tu presença e pedimos tu bendição sobre cada um, tu proteção, tu graça, tu mão de vitória, de apoio sobre cada um que nos vê e nos escuta, em nome precioso de Jesus. Amém. E Uma Mirada sobre a Cidade é um programa que sempre inova, que traz coisas diferentes, que traemos pessoas com características diferentes, com pensamentos diferentes, com experiências diferentes. E essa manhã não é diferente porque temos também alguém muito importante com nós outros. Temos para nos trazer uma palavra de testemunho, de vida, de vitória, de experiência sua em sua vida particular. Nosso irmão, o engenheiro José Caridade. Engenheiro José Caridade é membro da Igreja Hispana Betel há, creio que uns 6 meses. Sim, aproximadamente. Uns 6 meses que está com nós outros. É venezuelano. Queremos saludar desde aqui toda a comunidade venezuelana que nos vê aqui na grande Houston e em outras partes por internet. Queremos saludar esse povo valente, né? Bonito também, uma gente bonita, então com expressão muito viva em seu espírito. Queremos saludar a toda a comunidade venezuelana em essa manhã, como também a toda a comunidade hispana. E o engenheiro José Caridade é casado com a irmã Alessandra Romero, e também membro de nossa igreja, seus filhos que são maravilhosos, José Daniel e Samuel Andrés. Ademais, tem 2 filhas que todavia está em Venezuela e vindo passar lá Navidade com ele. Eu creio que já retornou, né? Com os saludos, nosso irmão engenheiro José Caridade, que saluda a toda a audiência esta manhã. Sí, es muy importante, bueno, enviarle un especial saludo y unos deseos de un venturoso año nuevo para el 2013. Esperando y pidiéndole al Dios Altísimo que sus bendiciones, su gloria y la prosperidad en Él, porque la verdadera prosperidad en Dios se dé para cada uno de los televidentes y de la audiencia, pastor. Sim, queremos, amém, glória a Deus, por podermos tê-lo aqui, irmão engenheiro José Caridade. Queremos saber um pouco assim de sua experiência sabemos que trabalhamos com hispanos, e a cultura hispana é a cultura hispana, pero difere de país para país, não é verdade? Temos vários países no mundo hispano, Centro-América, Sul-América, e
como se sente você em uma outra cultura, a cultura americana, e que pode ser de sua cultura venezuelana, e um saludo também que pode enviar a todos os venezuelanos que nos veem, que também, como nós outros brasileiros de outros países, venimos a esse país com o objetivo. Você, exatamente para trabalhar em área de engenharia, de elétrica aqui em esse país, pero como se deu esse câmbio, se isso influenciou muito em sua vida, que impacto teve em sua vida de sair de seu país depois de tantos anos vivendo em seu país? Bueno, básicamente la necesidad de buscar otros horizontes y pensar en los Estados Unidos, de hecho el norte del hemisferio, que era entre Canadá y Estados Unidos, nace porque en nuestro país algunas condiciones laborales en los últimos años se han puesto bastante duras por diferentes razones que no viene al caso profundizar ahora. Y entonces el incremento también de la violencia en las calles de nuestros países y digamos resultado del deterioro social que están experimentando muchos los países latinoamericanos y por supuesto Venezuela no escapa de eso. Y entonces comenzamos a ver en nuestro entorno, primero con los familiares lejanos, amigos lejanos, y luego con familiares cercanos, y hasta que nos tocó a nosotros ser objeto de esta violencia y del AMPA común y también de otro tipo de acoso de parte de otras organizaciones en Venezuela. Entonces, cuando básicamente nuestros niños vimos que estaban en riesgo de poder adelantar una vida digna que nosotros esperamos darle a nuestros hijos para hacerlos hombres y mujeres de bien, cuando esa situación se puso en riesgo, definitivamente comenzamos a pensar seriamente en abandonar nuestro amado país, porque de verdad que nosotros amamos mucho nuestro país, lo queremos profundamente, nos criamos en él, tenemos nuestra familia, nuestros padres, nuestros hermanos están allí. Y entonces fue una decisión muy, muy difícil, como comprendo que es para cada inmigrante en un país. Y esa necesidad de emigrar fue la que nos obligó y nos hizo buscar otros horizontes. Y definitivamente pusimos nuestras manos en manos de Dios esta decisión de venir aquí a los Estados Unidos. Os países de Sul-América todos são lindos, bonitos, com beleza natural, né? Certamente. Que podia dizer de Venezuela quanto a beleza natural, de Brasil, de Argentina, de Chile, podemos dizer muitas coisas. Mas você viveu aí em Venezuela, eu nunca tive o privilégio de ir, a oportunidade de ir, quero um dia conhecer Venezuela, pero que pode dizer você das belezas naturales de sua pátria? Bueno, Venezuela naturalmente ha sido durante los últimos, diría yo, 60, 70 años, ha sido un país que dio mucha apertura a la inmigración. Y somos un país con bastante mezcla multicultural, sobre todo europea. Vinieron muchos italianos, españoles, portugueses a nuestro país. Y adicionalmente a ese, Venezuela es un país que tiene, digamos, los dos climas principales. Tenemos los Andes venezolanos. Los Andes comienzan en los Andes venezolanos, la cordillera de los Andes, que va desde Venezuela hasta la Patagonia, hasta la Argentina, que va hasta Chile, y Argentina comienza en Venezuela. Entonces nosotros comenzamos a tener unos climas muy agradables, fríos, con unos pueblos que son bastante receptivos, son muy amigables, es una zona turística. También tenemos una situación privilegiada, que estamos frente al Mar Caribe. Tenemos unas playas espectaculares de aguas azules transparentes y unos parques nacionales que son también muy, muy bonitos. Esa es por la parte que nos lleva a la parte frontal de Venezuela, que estamos ubicados en el norte de la América del Sur. Estamos en el norte del continente suramericano, de la América del Sur. Y tenemos también los llanos venezolanos, donde se ve la gran planicie donde comienza el área hacia el Amazonas, la gran sabana, y tenemos una región que acabo de mencionar, que es la Gran Sabana, que es tan antigua como el Cañón del Colorado, tan antigua y tenemos unas formaciones geográficas que se llaman tepuyes, que son espectaculares. Por ejemplo, en la última producción de Disney, que se llamó Up, se inspiraron en unas cataratas del Salto Ángel en Venezuela para hacer y desarrollar digamos
la temática de la parte del... Então, aqui já estamos também falando da grande beleza que é Venezuela e quem sabe abriremos aí uma companhia de turismo para levar pessoas a Venezuela. Eso es posible. E não se perderá o tempo, porque na verdade os países sul-americanos são muito bonitos, há muita coisa linda. Pero também queremos saber um pouco, que nos hable um pouco de la liberdade religiosa, como a cidade, se há liberdade plena, completa, tanto para católicos como para evangélicos, de um modo geral, como se trabalha nessa área de liberdade religiosa, os serviços, as igrejas. Bueno, ciertamente Venezuela, por haber sido una colonia originalmente española, ha sido predominantemente una región católica. Inclusive yo nací y me crié dentro del catolicismo en Venezuela. Y mi país tiene algo muy, muy interesante. Mi país tiene una característica cultural, que es que somos muy diversos. Y hay mucha tolerancia a a otras formas de expresión religiosa. Naturalmente en Venezuela, en los últimos años ha estado creciendo la comunidad cristiana, es bastante grande en Venezuela. Y el primer contacto importante que tuve yo con la comunidad cristiana en mi país, a raíz de unos compañeros de trabajo que tuve, que eran cristianos evangélicos, y bueno, a través de la amistad que cultivé con ellos, tuve el primer acercamiento. Y a través de una gran amiga también de la corporación donde yo trabajé en Venezuela, tuve la oportunidad de dictar unos talleres para la formación de unos pastores en el área de sistemas de gestión de la calidad, de cómo mejorar la calidad de los servicios que prestaban, y fue una experiencia muy interesante. Ese fue el primer contacto importante que tuve con la iglesia cristiana y fue bastante satisfactoria. Cerca de 5 días. Você teve uma experiência com a igreja cristiana já em Venezuela, pero aqui em Estados Unidos você vino abrir mais seu conhecimento, chegasse mais a las iglesias cristianas, a los líderes? Ciertamente. Mi experiencia cristiana en Venezuela se orientó básicamente a la interacción que tenía yo con mis amigos y el mensaje que ellos constantemente dejaban en cada interacción que teníamos, en reuniones, conversaciones personales, cuando almorzábamos juntos. Pero el acercamiento más profundo fue cuando puse los pies en este país, que tan pronto llegué. Definitivamente la comunidad cristiana en los Estados Unidos tiene una hispana, no puedo hablar de la otra porque no tengo otra experiencia, tiene una excelente sensibilidad desarrollada hacia los inmigrantes. Entonces, cuando uno pone el pie en este país y la comunidad cristiana se entera de que uno está llegando y las condiciones que uno llega, lo primero que hacen es ofrecerte su mano y darte su apoyo incondicional, y enseguida te ponen... Eso es bonito, ¿no? Eso es una experiencia increíble, que yo sentí muy de cerca la comunidad cristiana, cómo se concibe en la escritura de esa comunión, de enterarte cómo está tu hermano, qué necesita, qué apoyo pueden prestarte con comida, mobiliario, decirte dónde están las cosas, cómo acceder a algunos servicios. Eso fue una experiencia increíble. Esa comunión, ¿no? Esa comunión, y eso definitivamente mi familia lo vivió. Agora você aporta isso mais a la comunidade hispana de um modo general, ou também sente o impacto dentro de sua comunidade venezuelana, ou de um modo general a toda a comunidade hispana? No, de un modo general, aunque inicialmente las personas que yo conocía eran venezolanos. Tan pronto ellos me invitaron a pertenecer a esta comunidad, eran todos hispanoamericanos, diferentes partes de Latinoamérica, mexicanos, cubanos, centroamericanos, habían colombianos, y todos. Isso é algo muito bonito e algo, uma referência que nós outros, os hispanos, não la podemos perder. De mantermos essa comunhão, apoio. Decimos que venimos aos Estados Unidos buscar o sonho americano, mas nós outros podemos construir esse sonho em meio a nossa comunidade, porque nós outros hispanos somos muito valentes, muito valorosos, temos muitos talentos. Somos pessoas que
se creemos em nós outros mesmos, com o poder de Deus em nossas vidas, podemos aportar muito, porque Deus nos ha dado muito talento, como Deus ha dado a todas as raças. Pela comunidade hispana tem uma facilidade tremenda de sobressalir e somente sair de seu país e venir. Alguns vêm como o irmão Caridade, o engenheiro Caridade, vindo já estabelecido com seu trabalho. Outros vêm assim totalmente sem nada, para buscar assim dias melhores e sobrepõe e sai adelante. Então, eu creio que cada um que vindo aqui a esse país pode dizer um pouco do apoio que recebeu ao aqui chegar. Eu creio que na comunidade evangélica isso é mais acentuado. O que crees? Definitivamente la comunidad hispana en general tiene una característica que yo creo que nos hila a todos, nos une a todos, que es que tenemos un alto sentido de solidaridad. O sea, a nosotros, a los latinoamericanos, la situación que pueda tener, la criticidad de la situación que pueda tener otro hermano, nosotros somos muy sensibles a eso. Y de alguna manera tratamos de ayudar. Eso es algo que la comunidad hispanoamericana tiene y debemos seguir cultivando, porque eso es la esencia, es parte de la esencia de la comunidad, de hacer comunión, ¿okay? Y es parte de la esencia de la enseñanza cristiana, de amar a tu hermano, amar a tu prójimo y tenderle la mano para que hacerle más llevadera los retos que tiene que enfrentar. Y por supuesto, agregarle a eso que todo lo que tengamos que afrontar, sufrir, sobrellevar y aprender es el resultado de la gracia de Dios, como se dice en las Escrituras, así como le dijo, como menciona Pablo, que tenía una espina en la carne, pero solo por la gracia de Dios él es capaz de resistir, afrontar y continuar la labor. Eso es algo muy importante en la comunidad hispana que tenemos que reforzar, mantener, que nos hace muy especiales. Y la otra es que somos muy joviales. Somos una comunidad que constantemente buscamos reírnos, divertirnos, ver el mundo de manera muy alegre. Y entonces nos acercamos fácil al otro, a hacer amistad con otros en general. No es algo que es completamente así, pero en general los latinoamericanos somos fáciles para interactuar con otros latinoamericanos y ponernos en contacto y compartir experiencias e interactuar. Eso es algo que debemos rescatar. Y muy acentuado, es mi experiencia personal, muy acentuado en la iglesia cristiana evangélica en los Estados Unidos. Es muy importante eso. Estamos muito alegres, gozosos nessa manhã com a presença do engenheiro José Caridade, venezuelano de Maracaibo. Maracaibo. Ok? Está aqui em nosso meio. É uma cidade petroleira, não? Maracaibo? Sí, ciertamente Maracaibo es la capital del estado. Yo nací en una hora de Maracaibo y me crié hasta los 17 años y es la capital del estado petrolero por excelencia en Venezuela, donde se inició la industria petrolera básicamente en Sudamérica en el año 1898 y desde entonces, digamos en 1914, cuando la industria petrolera arranca fuertemente allá en Venezuela, y desde entonces hemos sido un país petrolero, con mucha influencia petrolera. José Caridade, engenheiro, é membro da Igreja Hispana Betel. Nos alegramos, me alegro você ser pastor. Tenho a oportunidade de ser seu pastor em Igreja Hispana Betel. É líder em nossa igreja, alguém que ha aportado muito para nossa igreja, a sua família. Estamos ubicados em la área sul de Houston, suroeste, 8811 Synod Road. Se você pode entrar em contato através de 832-643-1556. Esse é o telefone que aparece na pantalla. Esse é o programa Uma Mirada sobre a Cidade, que apresentamos todos os viernes às 6h30 por esta estação de televisão. Você também pode mandar sua mensagem de texto para 832-643-1556, seu comentário, como está vendo nosso programa, como está sentindo. Se és venezuelano, manda um saludo aqui para nós outros nessa manhã. Está um programa totalmente venezuelano. Em essa manhã, falando de Venezuela, de todo, e nos alegramos muito por termos nessa manhã nosso invitado especial. Engenheiro José Caridade, também queríamos perguntar, você contato com alguns líderes cristianos quando entrou aqui, vindo por Miami, não? Se não me engano. Sí. Conheceu alguns líderes, algumas igrejas que ele influenciou. O que passou aí? Bueno,
una de las experiencias, uno de los análisis más importantes que que he podido hacer, digamos, sobre la experiencia de la iglesia cristiana aquí en los Estados Unidos, es que hay desde iglesias muy grandes que tienen una gran participación en una comunidad muy grande. Por ejemplo, visité una muy importante al sur de la Florida. Pode dizer el nombre, el líder, no hay problema. Guillermo, la del sur era el Rey Jesús, ¿okay? En el sur de la Florida. Y la otra fue la iglesia que fue cuando me mudé a Broward, que bueno, básicamente aquí en Broward, pero estaba más cerca de donde yo vivía. Era una iglesia americana bautista, la primera era pentecostal, que era con el pastor Troy Grambling. Él es de la iglesia, ahora se llama Potential Church. Esas dos iglesias muy grandes. Me pasó mucho con la iglesia americana que es muy diferente a cómo se expresa el cristianismo en nuestros países. Você viu a diferença? Pode notar que o cristianismo expressado em Venezuela. Qual a diferença? Por lo menos la primera diferencia es cuando íbamos llegando, la manera como te atienden. Es como si estuvieras llegando a un parque temático de Disney. Había música ambiental en el exterior. Entonces yo le digo a mi esposa, parece que estuviéramos entrando a un parque de Disney porque había música, y desde que llegábamos al estacionamiento habían personas que te decían, venga por aquí, agarre por allá, móntese. Habían carritos que iban al estacionamiento y te llevaban hasta la iglesia cuando llueve, y mucha gente participando. Y la otra experiencia fue, por ejemplo, que había el servicio de que los niños puedan quedarse con otros líderes en enseñanza mientras uno se concentra en el servicio, que es una de las cosas importantes. Uno quiere concentrarse en el servicio. Entonces esa experiencia fue para nosotros fue impactante, y estas dos iglesias verdaderamente tienen muy grandes. A comunidade venezuelana em Florida é grande? La comunidad venezolana está creciendo. En los últimos, yo diría que los últimos 10 años ha ido increciendo, resultado de algunas situaciones específicas que están pasando en mi país con el corte político-social, y ha ido creciendo, así como la comunidad aquí en Houston. La otra experiencia que tuve con la iglesia es que habían otras iglesias muy pequeñas, y regadas por muchas cercanas, o sea que no tienes excusa para no dejar de ir a una iglesia, porque tienes una al menos que te puedes ir a pie, que te puedes ir a pie. Eso es importantísimo, porque dices, bueno, no tengo carro, me queda muy lejos. No, si te quieres congregar, seguramente tienes una que te puedes ir a pie. Esa es otra experiencia. Y yo tuve ambas experiencias, porque en un momento el carro se me dañó. Entonces se me hacía muy difícil ir a las iglesias estas gigantescas donde estaba asistiendo, y comencé a ir a una iglesia que se llamaba El Faro, que básicamente es una iglesia sostenida por hispanos, pero en inglés, porque no conseguían un pastor que hablara español. Sí. Entonces, pero allí sentí el trato, que es la experiencia que tengo de Houston, el trato más de comunidad, más familiar. Entonces, cuando tú llegas a esas pequeñas iglesias, básicamente tú conoces el nombre y el apellido de cada uno de los miembros. ¿Verdad? Y el trato es como la nuestra, ¿no? Como la nuestra. Y entonces, no es que yo no quisiera que nuestra iglesia dejara de crecer. Lo que no quisiera yo es que jamás perdiera ese toque, esa identidad de acercarse persona a persona directamente con el nombre y apellido, y la gente sabe cuáles son tus angustias, tus retos, tus sueños, tus problemas, se comparte, se ora. Esa fue la experiencia que estuve con la iglesia del Faro en la Florida, y básicamente eso es la razón por la cual una de las cosas que queríamos hacer es buscar una iglesia de ese mismo corte aquí en Houston, cuando llegáramos aquí en Houston. Y definitivamente, gracias a una amiga en común que forma parte de su iglesia, pues me ofreció esta oportunidad. La famosa Betty Fals. Betty Fals, la famosa Betty Fals, que Dios la protege, la cuida y la ayuda mucho, y la ayuda a ella a hacer su obra de ayudar a cada uno de los migrantes venezolanos que ella puede tenderle la mano, incluido yo. Y mi familia. Y definitivamente ese toque personal y familiar yo lo experimenté
y desde el primer momento, por ejemplo, yo llegué a una situación crítica de necesidad de empleo, pero crítica, con deudas que se estaban acumulando y no había un panorama cercano que pudiera visualizar esto se va a resolver simplemente poniendo la oración en Dios, y de que nos asistiera, que nos tendiera su mano, que toda confianza en Dios. Toda confianza en Dios. Tengo que admitirlo que a veces uno entra en momentos de crisis, porque yo soy nuevo básicamente en la iglesia cristiana y entraba en oscilaciones de crisis, pero seguía por acto de fe, seguía orando y manteniéndome allí. Bueno, tan pronto llegué yo a Houston, yo llegué un miércoles y el domingo, el sábado, Betty había organizado una reunión en su casa con las amigas de la iglesia. Yo las conocí antes de ir a la iglesia, para que fueran a orar por mí. Hicieron una sesión de oración en casa de Betty por las necesidades que estaba pasando mi familia, las necesidades financieras y la lejanía que teníamos, y pidiendo por nosotros. Esa fue la primera experiencia. 3 días y ya estaba la iglesia, ya no lo había conocido todavía usted, y ya la iglesia estaba orando por mí en casa de Betty. Eso fue una experiencia muy personal, y por supuesto todas estas personas que he conocido, que fueron parte de Iglesia Betel, estuvieron conmigo todo el tiempo orando, y bueno, de allí en adelante todo fue oración, todo fue... Isso é muito bonito em meio à comunidade hispana, como está falando o doutor José Caridade, essa comunhão, essa amistade, esse fellowship, isso é muito interessante. Agora, mais que tudo, é bonito, e tudo isso que está a dizer é bonito, pero o mais que me encanta é cada dia mais é o encontro que foi tendo nosso irmão Caridade com o Senhor Jesus, chegando a ele e buscando, porque como disse, quando saiu de Venezuela, todavia com suas raízes católicas muito fortes, pero ele é homem de mente muito aberta, intelectual, homem que pode pensar de várias maneiras, e pudo aqui ter uma visão mais ampla de uma vida com Cristo. Eu creio que quando sai de seu país, que chega a outros horizontes, como chega aqui aos Estados Unidos, tem a oportunidade de caminhar por várias veredas, e aqui há tanto para o mal como para o bem. Graças que a irmã Caridade se apoiou em Cristo desde que aqui chegou. E algo muito interessante, eu estava muito pensando essa semana, essa passagem, essa parte de João 3, que nos habla de Nicodemos, o intelectual, homem tão estudado, um doutor da lei, pero não era homem que estava acomodado, ele procurava mais, entender mais, saber mais. Quando muitos intelectuais e inteligentes daquela época rechaçavam, os fariseus principalmente, que era a classe e saduceus, as duas classes intelectuais daquela época, em meio a los judíos, rechaçavam a mensagem de Cristo hasta por suas origens simples de José e Maria, de nascer em Belém, uma cidade sem muita importância industrial ou cultural. Então, tanto é que Natanael disse que de Nazaré pode sair algo bueno. Então, Nicodemos deixou todo isso de lado e começou a escutar a Jesus. E viu que Jesus, e notou que Jesus era mais que um homem. Jesus era enviado de Deus, era profeta. Não tomou Jesus como filho de Deus. Eu creio que tomou essa posição depois que foi aquela noite para ter um encontro com Jesus. E aí se deu algo maravilhoso em sua vida. Na vida de Nicodemos, teve um encontro com Cristo, porque depois vamos ver quando hasta para o corpo de Jesus, juntamente com José de Arimateia, lo pediu e trajo todo o bálsamo, todo o aceite precioso que tinha para, quem sabe, para o dia de sua morte, da morte de Nicodemos, e ele entregou todo para que lo pusera aí na sepultura, no corpo de Jesus. Então, lo amou, entendeu a mensagem. Está em João, capítulo 3. Então, admiro e me encanto quando um homem que podia estar aí, já era todo, fazia parte da Corte Suprema, a Suprema Corte. Então, podia estar acomodado. Quem é Jesus? Um judío de Belém, que nascido em Nazaré, que caminha aí pelas calles com a multitud de plebeios que não sabe o que querem. Mas Nicodemos teve a capacidade de mirar o espiritual em Cristo e mirar Cristo mais que um homem comum e corrente, como profeta, como um homem enviado de Deus. E quando teve encontro com Cristo, passou a descobrir que ele era o próprio Deus. Yeah. Bueno, respecto de esa experiencia que tuvo Nicodemo, según mi apreciación, yo quisiera aportar lo siguiente.
Por lo general, a nosotros desde niños se nos enseña que la palabra fariseo es algo que es una persona execrable, que es una persona falsa, hipócrita, sobre todo porque se hace mucho énfasis en la experiencia de nuestro Señor Jesucristo con el momento que tuvo con esta orden religiosa. Básicamente los fariseos eran la casta dominante junto con los saduceos. Estaban también los celotes, que los que tienen mucho apego digamos, a la norma, pero lo hacían de manera, buscaban un poco la violencia para asegurarse Justicieros. sí, pero hay que tener en cuenta que los fariseos, aunque la práctica religiosa era altamente ritualística, definitivamente Dios se asegura. Y eso fue desde que Dios se reveló a Abraham, se asegura que su pueblo puede seguir la labor y seguir esparciendo el mensaje que desde el inicio de los tiempos, transmitir el mensaje del pacto que Dios hizo con los hombres. Entonces, en el caso de Nicodemo, Nicodemo era un fariseo. Y formaba parte del Consejo del Sanedrín, que eran, digamos, donde se tomaban las grandes decisiones respecto al más alto Consejo del Sanedrín. Pero definitivamente, por ejemplo, cuando se decían cosas como ¿qué puede salir bueno de Nazaret? Eso era lo que se decía, eso es lo que estaba, podía ser digamos, el pensamiento cultural de la época. Pero eso no está en las Escrituras. Cuando se estudia las Escrituras profundamente, como lo hacían los fariseos, aunque lo convertían en una actividad ritualística, Nicodemo reconocía de que las cosas que hacía Jesús tenían que ser de alguien que venía de Dios, porque quien no estuviese con Dios no podía hacer la cosa que él hacía. Exacto. Es decir, Nicodemo, un fariseo... Me encanta esa frase ahí, Sí. cuando dice tú, sabemos que viene da parte de Dios, Sí. porque nadie puede hacer los sinales que hace si no está con Dios. si Dios no está con él. Si Dios no está con él. Era un hombre inteligente. Pues claro, y conocía las Escrituras, porque profundamente en la época se conocía también que las Escrituras decían, en la Torá, que era lo que se conocía entonces, que era de Belén de Nefrata, según las profecías, debería nacer el rey de Israel. Verdad. ¿Ok? Entonces, él conocía eso. Por supuesto, el conocimiento general decía, bueno, ¿qué puede salir de Nazaret o de Belén? Pero él sabía lo que decían las Escrituras. Y por supuesto, en aquel momento había que buscarle un significado a aquellas profecías de cómo encajaba de eso dentro de este personaje que era Jesús, que había llegado y estaba haciendo estas maravillas, curando enfermos, sanando a personas enfermas y extendiendo una palabra de amor, llevando un mensaje al desposeído, buscando a los pecadores para traerlos otra vez digamos, al redil, a venir a buscar a las ovejas perdidas, como bien dice el mensaje. Y definitivamente Nicodemo eso lo identificó. Y hay un momento donde mismo Jesús le dice, pero si tú conoces las Escrituras, ¿cómo es que no sabes que hay que No nacer sabe. de nuevo? Estás como un tontito ahí. Sí, porque tú eres un hombre de ley. Y otra cosa que tenía el pueblo judío, que normalmente son muy letrados, se les enseña desde niños, Sí. desde hace 3.000 años, Hasta ahorita. 2.500 años, tienen que aprender a leer y escribir, porque parte de su vida es leer las Escrituras. Entonces Sí. todos eran letrados normalmente. Y por supuesto Jesús no escapaba de eso. Y por supuesto había una creencia de que, por ejemplo, cuando Jesús abre el libro de Isaías y se declara a sí mismo en Nazaret, como dice, hoy este día se cumple la profecía en mí, les pareció eso una blasfemia. Pero definitivamente algunos líderes religiosos, incluidos fariseos, conocían las Escrituras y comenzaron a tener inclinaciones con la obra y palabras que decía Jesús. Y Nicodemo fue uno de esos. Una de las cosas importantes que decir que los primeros cristianos fueron judíos, no fueron de ninguna otra parte. Los primeros seguidores de Jesús fueron personas que eran de la religión judía y que conocían las Escrituras y vieron en él el cumplimiento de esas profecías. Y cuando viene el Pentecostés, la lluvia, o sea, digamos, el otorgamiento del Espíritu Santo el día del Pentecostés, Y Hechos 2. los primeros 3.000 son judíos todos. Judíos. Para llevar a passar. E me encanta muito, né? E me encanta quando um homem quer buscar mais, quer saber mais. Por isso que tomamos aqui Nicodemos como referência
um homem intelectual, um homem muito preparado, foi buscar Jesus para buscar mais, porque viu que Jesus podia alcançar mais. E quando te veio tu testemunho também, irmão José Caridade, sabemos que tocas um pouco em sentir de Nicodemos, de quis buscar mais, Sim. aprender mais. E Nicodemos sabia que necessitava algo essencial para sua alma, seu espírito. E me encanta quando lemos essa parte de São Lucas 10, 17 ao 20, são 3 versos. Regresso de los 70, quando Jesus encomendou aos 70 discípulos uma missão para ir proclamar de maneira forte o evangelho. Volveram os 70 com gozo, dizendo: Senhor, aún los demonios se nos sujetam em tu nombre. E les dijo Jesús: eu veía a Satanás caer del cielo como um raio. E aqui os dou potestade de hollar serpientes e escorpiones, e sobre toda a força do inimigo, e nada os dañará. Pero esse último verso é o mais importante, é o 20. Estamos lendo São Lucas, capítulo 10, agora verso 20. Pero não os regozijes de que os espíritos se os sujetam, sino regozijaos de que vuestros nombres estão escritos em los cielos. As palavras do próprio Cristo. Estavam assim, uma missão nos distes. E víamos aí como os demônios nos obedeciam, expulsamos demônios, liberamos pessoas. Todo isso está bem. Mas o mensagem mais grande é o mensagem de salvação que se queda em el coração do homem. Nicodemos tinha muitas coisas. Tinha conhecimento, entendia muito da lei, dos preceptos, seguia a lei de Moisés, creia que era todo, mas lhe faltava algo, um encontro com Cristo. Faltava que seu nome estivesse escrito em el livro da vida. Eu não sei se foi essa a tua experiência de chegar-se mais a Cristo, de entender que necessitavas um encontro personal com Cristo. Conhecias de Deus, conhecias de religião como Deus um dia e tantos outros. Estamos metidos em dogmas, mas necessitamos conhecer o sencillo de Deus em Cristo. El mensaje subyacente y universal de Cristo, que es sencillo, que no es nada elaborado. Lo que pasa es que por la tendencia humana de la filosofía y la teología, queremos hacer de todo eso complicado. Pero el mensaje de Jesús, que vino a reforzar ya lo que venía en las Escrituras, es sencillo. Básicamente es ama al Señor tu Dios con todo tu alma, con todo tu corazón y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como te amas a ti mismo. Ese es el verdadero mandamiento, que de ahí a partir de ese mandamiento se ha escrito toda la teología cristiana, pero definitivamente es sencillo. No es fácil de hacer, no es fácil de cumplir, pero ese es el mensaje subyacente. Confiar, entregar-se em lo que Cristo hizo por nós outros. Interessante que essa semana eu estava platicando com alguém, e eu estava comendo com alguém em mesa de minha casa, e essa pessoa estava com sua hija tem 13 anos, e essa pessoa vindo aqui de outro país, que não foi de Sudamérica, foi de outro continente africano, e passou com todos nós outros muitas lutas, muitos problemas, muitas dificuldades, e aí estava sua hija. E ele dizia, o ano entrante, o ano 2014, esse ano, agora em setembro me tornarei cidadão. E eu disse, então se tua hija automaticamente se tornará cidadã porque ela é de menor. Ela não tem que fazer nada, somente tem que entrar bajo tu bajo tu solicitud. Solicitud. Para estar bajo Aí tu amparo. eu disse para ela, mira, assim é a salvação em Cristo. Excelente ejemplo. Excelente Cristo, ejemplo. como é a salvação? Sí. Que é tão fácil, não precisa fazer nada. Sí. Mira, está aqui representado. Cristo hizo todo. O que tens que fazer é aceitar o chamamento de Cristo. Agora tu papá diz, mira, a lei diz que tu podes entrar bajo minha tutela, claro. Bajo minha oportunidade, então não tens que fazer nada. Isso se deu quando minha hija Talita, minha hija não já era de maior de idade, minha hija Talita era de menor de idade, quando me tornei cidadão. Talita foi comigo aí, eu pensei que ia afirmar muita coisa, não tem que fazer nada, porque és tua hija, és de menor.
Sí. Então, é um bom modo também de mostrar como, porque muitas pessoas complicam a salvação palavras e não sencillas, querem ah. entender. Não, eu tenho que fazer obras, eu tenho que fazer isso, eu tenho que, na antiga lei, era trazer um cordeiro, um boi, agora tenho que fazer muitas coisas para... Não tens que fazer nada. Cristo já pagou o preço por ti. Então, mais ou menos assim, né? Como um papá que tem um filho menor de idade, entrou, pagou o preço, vindo aqui, muitas coisas, sofreu e agora é cidadão e o filho menor entra bajo sua tutela. Então, a salvação é assim, não tens que fazer nada, tens que recebê-la. Essa é a verdade. Então, Nicodemos pensou que, todavia, quando viu que Cristo estava predicando algo muito fácil, muito sencillo, então Nicodemos quis saber mais. E lo hizo con humildad. humildade. No, él no cuestionó, más preguntó. Yes. Explíqueme, ¿cómo es que hay que nacer de nuevo? Ainda que Cristo lo reprochou, Cristo quis rugar um pouco ele, né? Claro. Tu, sendo um doutor de la lei, vem perguntar a mim uma coisa tão sencilla dessa. A salvação é sencilla. O que mais me encanta, doutor engenheiro Caridade, é quando veio o câmbio de uma pessoa, e nós outros como ministro, ou como um membro de igreja, notamos que que chegou e houve um novo nascimento em essa pessoa. Tu la conhecias e pudiste notar que houve um câmbio moral, um câmbio espiritual, um câmbio social, porque o evangelho cambia em todas as áreas. O evangelho é êxito, Yes. é prosperidade. Así ¿Qué es. dices? Así es. El mensaje una de las cosas que también me gustaba mucho de la iglesia que estuve visitando era el mensaje positivo que siempre de crecimiento en Cristo, que no había ese mensaje de condenación, que te va a pasar esto, que te vas a ir a las llamas del infierno si no haces esto, si no haces lo otro. Entonces, en las iglesias cristianas de este tiempo que yo comencé a interactuar, definitivamente es un mensaje que hace sentir... De esclarecimento, de amor, de graça. Del amor. Aunque com responsabilidade, não? Por supuesto, todo es con responsabilidad. Nada se hace... uno tiene que ser responsable de todas las decisiones que Mas toma. não está toda hora condenando. Pero no todo el tiempo recordándote que, lo que está más cerca de ti es la condenación más que la salvación. Muy bien tu colocación. Sí, te recuerdan más la condenación que la salvación. Entonces uno dice, bueno, la salvación está lejos y la condenación está cerca. Y debe ser, el mensaje debería ser al contrario, porque eso es lo que Cristo, fue el mensaje esencial de Cristo, que la salvación está cerca. Aunque suena sencillo, es estar en su presencia y seguir sus preceptos y caminar su senda. Cristo perfectamente, Jesús comprendió que es el cambio que tienes que hacer. No es un cambio estático. Hay que tomar la decisión y comenzar a caminar su senda. Pero en el caminar de su senda, el mantener y seguir los pasos de Cristo es un proceso que no se debe abandonar. ¿Okay? Uno toma la decisión automática y Dios te perdona. A través de Cristo, Dios te perdona todos los pecados que has cometido. Pero viene el proceso de caminar sus sendas e ir aprendiendo y afianzando lo que con el transcurrir del tiempo aumenta, incrementa y desarrolla esa fe inquebrantable que tiene el verdadero cristiano que ha caminado la senda de Cristo. Y eso es lo que aspiramos todos los que entramos en este camino de alcanzar y desarrollar esa fe inquebrantable que yo admiro en muchos de los miembros de la iglesia y uno siente una sana envidia. É verdade. Una sana envidia. Esse programa é uma mirada sobre a cidade, essa manhã aqui muito gozosos, com essa charla muito aberta, muito dinâmica, muito sábia, com nossa irmã engenheiro José Caridade. E eu sou o pastor Elcio Nunes, para você que está em YouTube. Elcio Nunes, pastor da Igreja Hispana Betel. Estamos em Houston, Texas. Para você que está em outras partes do mundo, então estamos ubicados em Houston, Texas. Se quer nos chamar, o telefone é 832-643-1556. Hoje por la noite temos serviço de oração em nossa igreja. Hoje viernes e domingo por la manhã, Escola Bíblica Dominical, um serviço general maravilhoso. Você é invitado especial para estar conosco. Essa época um pouco fria em Houston, pero necessitamos parar-nos por las manhãs de domingo para estarmos em la casa
de Deus. E se você quer fazer uma pergunta, quer participar do nosso programa, todavia há tempo. Pode mandar uma mensagem de texto ou mesmo chamar por telefone. Alguém prontamente lhe atenderá e pergunte algo que esteja correlacionado com o que estamos falando aqui em esse momento. 832-643-1556. Se querem mais informação de nosso serviço, de nosso trabalho, aqui estamos. E, hermano, engenheiro Caridade, que dê um saludo aí para sua esposa e para seus filhos. Bueno, un especial saludo a mi esposa, que debe estar viéndonos ahora con mucho entusiasmo y seguramente con una sonrisa en los labios, por esta experiencia que nosotros hemos tenido y nosotros comprendemos que es nuestra obligación y nuestro deseo también. Lo hacemos con mucho gusto compartir esta experiencia porque comprendemos la situación dura que enfrenta todo inmigrante en este país cuando viene buscando nuevos horizontes para conseguir un mejor futuro para sus hijos y para la familia y para crear hombres y mujeres de bien, aquellos que te llegan, Dios los premia con tener hijos, porque los hijos son unos regalos de Dios. Yeah. Comprendemos la dureza y es importante compartir estas experiencias y comprender que la iglesia cristiana de los Estados Unidos hispana está con sus manos abiertas a apoyar, a interactuar y tender la mano y recibir a todo aquel que necesite un apoyo espiritual para que siga los pasos de nuestro Señor Jesucristo y comience el proceso o continúe el proceso de caminar las sendas de nuestro Señor Jesucristo. Quero mandar saludo também para nossos membros da Igreja Hispana de Betel, a Ana Francisca, Blanca, Arleta, pastor Deraldo aí em Keiri com sua esposa, missionária Serlene, da Igreja Betel também em Keiri, irmão José Villanueva, sua esposa, minha esposa também Marlene que nos escuta, Julieta, Serlene, César, Susana, hijos, e também aqui um agradecimento aos engenheiros, às engenheiras de sonido, Viviane, Daniela, que essa manhã Salem, que estão com nós outros, aí trabalhando na técnica, e somos muito gozosos. Engenheiro Caridade, irmão Caridade, tu has sido de muita bendição em nosso meio, em nossa igreja, e queremos também que mandes um saludo, porque através de YouTube outros estiverão aí em Maracaibo, em tua família, tus hijos aí em Maracaibo, manda um saludo para eles aí também. Bueno, un saludo también muy especial para mis hijas Sonia Elena y Carmen Elena que están en Venezuela. Tuve el regalo de tenerlas conmigo en esta Navidad, un regalo que aprecio mucho. Como les decía, yo en marzo no veía una luz en el túnel y los caminos de Dios son tan perfectos y tan desconocidos, solo Dios los conoce, que a veces no los puedes ni prever. Y un mensaje de especial saludo y muchos besos y abrazos y mi amor a mis hijas que están allá en Venezuela y a mis hermanos en diferentes partes de Latinoamérica, mi hermana Milagros en México, mis hermanos Abdenago en Bogotá, Héctor en Medellín, Erickson y Mari y mi hermano Tito en Venezuela, en Estados Zulia, mi hermano Antonio en Oriente del país. Un especial saludo y muchas bendiciones y invitándolos una vez más que nos acerquemos a los caminos y sigamos la senda de nuestro Señor Jesucristo. Já que hablamos pouco sobre o novo nascimento, solamente vou ler sem comentar o texto de Juan 3, del 1 al 15. Havia um homem de los fariseus que se chamava Nicodemo, principal entre os judíos. Este vindo a Jesus de noite, ele dijo: Rabi, sabemos que has venido de Deus como maestro, porque nadie pode fazer essas sinais que tu haces se não está Deus com ele. Respondeu Jesus e lhe dijo: de certo te digo, que el que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemo lhe dijo: como pode um homem nascer sendo viejo? Pode acaso entrar por segunda vez em el vientre de sua madre e nascer? Respondeu Jesus: de certo te digo, que el que não nascer de água e del Espírito não pode entrar em el reino de Deus. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espírito, Espírito es. Não te maravilhes de que te dije, es necesário nascer de novo. El viento sopla de onde quer, e oí su sonido, mas nem sabes de onde viene, nem a donde va. Assim es todo aquele que es nacido del Espírito. Respondeu Nicodemo e lhe dijo: como puedes hacerse isso? Respondeu Jesus e lhe dijo: eres tu maestro Israel, e não sabes esto?
de cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testemunho. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que le creer no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y no poderíamos dejar de leer el 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Glória a Deus por esse programa, mensaje, su programa Una Mirada sobre la Ciudad. Você está nos vendo esta manhã desde a cidade de Houston, em Texas. Nos alegramos por estar com nós outros, com nosso membro de nossa igreja. É muito útil, é uma pessoa muito maravilhosa em nossa igreja, com toda a sua família. É o irmão engenheiro Caridade. Para seus saludos finais, também queria que aportara saludo para toda a comunidade hispana venezuelana de Houston. Bueno, el primer mensaje es un saludo para todos los venezolanos que estamos llegando a los Estados Unidos y tratando de abrir caminos acá. Y en general para la comunidad hispana acá, todos aquellos que todavía no son parte de la iglesia cristiana en los Estados Unidos. Mi experiencia personal, como me la han hecho sentir mis pastores y la comunidad a la que pertenezco, Dios no pretende que yo sea perfecto del inicio, porque Él sabe que yo soy humano y estoy lleno de imperfecciones. Él espera que yo tome la decisión de seguir su camino y entregarme a Él para que yo pueda, caminando su senda, ir conociendo y acercándome a la perfección, al modelo que Él espera. Dios comprende que somos imperfectos, pero solamente entregándonos a Él nos ayuda a afrontar, a tomar las decisiones y mantenernos firmes en la decisión de seguir su senda. Y esto es un proceso que nunca se termina. Caminar la senda de nuestro Señor Jesucristo no tiene fin, tiene un comienzo cuando decidimos entregarnos a Él. Y este es el mensaje que quería compartir, la experiencia que me han hecho sentir, que he podido obtener de las Escrituras, ahora que soy un lector más asiduo de las Escrituras de la Biblia, y el mensaje constante de amor y de salvación que he recibido en los últimos 3 años. Poderia dizer algo que hiciera a diferença, que somente temos 2 minutos, sobre religião e vida com Cristo, seguir uma tradição e ter uma experiência personal, como tive Nicodemos com Cristo, que deve um dia ser? Bueno, sí, personalmente las religiones son, digamos, organizaciones creadas por el hombre. Y a veces se pierde el verdadero sentido del cristianismo cuando nos distraemos más en el aspecto ritualístico humano del proceso de adoración que el aspecto genuino y sencillo del mensaje de Cristo. Él no nos pide vestiduras especiales ni trajes especiales, simplemente nos pide que de corazón puro y de mente y con corazón sincero busquemos a Dios a través de su Hijo Jesucristo y que caminemos su senda. Y que también como resultado de esta experiencia nosotros podamos ver el camino de la salvación como algo que está más cerca, como algo que está a la mano simplemente y a la cual tenemos acceso por hacernos ciudadanos cristianos, si pudiera hacerse con el ejemplo que usted usó, que me gustó muchísimo, simplemente por ser parte de y estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Lo que Él obtenga nos baña todo lo que Él ha hecho por nosotros, recibimos esas bendiciones simplemente por pertenecer a su rebaño. Quero dizer também que você seja da comunidade venezuelana, não importa, outra comunidade qualquer, hispana, para venezuelana, mas essa manhã, porque estamos com o engenheiro Caridade aqui em nosso meio, se você quer entrar em contato e saber mais da Igreja Betel através de ele, se é um venezuelano,
Chama al 832-643-1556 y lo pondremos en contacto con el hermano Caridad para que le dé mayores y grandes informaciones. Hermano Caridad, fue un placer estar con nosotros, ya estamos terminados, una alegría muy grande, queremos que venga Muchas aquí gracias. outras vezes e queremos desejar a todos que nos veio ver e nos escuta em essa manhã, Happy New Year's. Feliz Happy New Year. Ano Novo. Feliz Ano Novo em português. Que Deus bendiga a todos. Graças, brother. Graças por essa Muchas grande bendiciones, oportunidade pastor. de estar com nós outros. Ok? Gracias a ustedes. Amém. Él presentó su programa Una mirada sobre la ciudad, un programa con una visión saludable. Estamos ubicados en el 8811 Sinai Road, Houston, Texas 77449, en el área suroeste de Houston. Gracias por estar con nosotros y no olvides sintonizarnos la próxima.